Todo lo que la Biblia dice es exactamente lo que Dios dice. Por eso se llama la palabra de Dios, porque es el libro que Dios dejó a la raza humana, a la humanidad. Escuchen, esto no tiene que ver nada con religión. No creemos en religión. La religión es una maldición. Creemos en Dios y su Hijo Jesucristo, y esta es la palabra de Dios. Todo lo que la Biblia dice es exactamente lo que Dios dice, porque Dios es el creador de los cielos y de la tierra, y obviamente Dios es el que hizo al ser humano. Por eso existimos en este mundo, hombres y mujeres, porque Dios hizo al ser humano. Y el día de hoy quisiera que hablemos de el tribunal de Cristo. Tal vez algunos de ustedes han escuchado la palabra tribunal de Cristo, y vamos a ver algunos versículos, pero antes quiero hablar de otro juicio también. Se llama el gran trono blanco, Great White Throne en inglés. En el libro de Apocalipsis viene esta palabra del Señor. Ahí está en la Biblia, en la pantalla, perdón. Si no, pueden abrir su Biblia. Ahí abajo de las sillas hay Biblias en inglés y en español. Miren lo que la palabra de Dios, recuerden una vez más, esta es palabra del Dios, el único Dios vivo y verdadero que existe en el universo. Y escuchen lo que ese nuestro Dios nos dejó dicho. Un hombre llamado Juan recibió una revelación de nuestro Señor Jesucristo acerca del fin de los tiempos, cómo va a ser el fin del mundo. Por eso, si tú crees que la Biblia es la palabra de Dios, no te dejes engañar por todo lo que el ser humano sin Dios está diciendo acerca del fin del mundo. Unos ya están diciendo que en 12 años se acaba el mundo. No sé si tú lo creíste. Pero la Biblia es la autoridad final. El mundo se va a acabar de acuerdo al plan de Dios y va a suceder exactamente así como Dios lo reveló. Escuchen, Apocalipsis capítulo 20. Jesucristo le reveló esta información al apóstol Juan y dice: y vi un gran trono blanco. Márquenle ahí, si es su Biblia, póngale, subrayen, un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, o sea, en ese trono, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Símbolo de autoridad, de poder, de que todo ser humano, toda la humanidad se postra, se rinde hacia este ser, ante este trono blanco. Dice: y vi a los muertos. Pongan atención, porque la muerte no es el fin. El que se muere no se escapa. Dice: vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según las cosas que hicieron, su comportamiento. Dice en el versículo 13: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según las cosas que hicieron aquí en la tierra, su comportamiento, sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Pero lo que es aterrador para la gente que no se ha arrepentido, para el no cristiano, el no creyente, es el versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la palabra de Dios. Nos guste o no nos guste, hermano, esta es la palabra de Dios, esta es la verdad. Entonces, todo ser humano que rechaza la salvación de Dios, que la hizo por medio de su Hijo Jesucristo, todo ser humano será juzgado para ser lanzado al lago de fuego. Eso lo dice la palabra de Dios. Si la persona no se arrepintió mientras estaba viviendo en esta tierra, es decir, no puso su confianza en Jesucristo, esta persona murió en sus pecados. Él o ella rechazó el perdón de pecados que Cristo realizó hace 2000 años. Recuerden, Jesucristo efectuó el perdón de pecados para todo ser humano.
Todo cristiano lo que hizo fue aceptar ese perdón de pecados. Y por eso es que no hay ninguna condenación para nosotros los hijos de Dios en ese sentido. Pero el que rechaza a Jesucristo, rechaza el perdón de sus pecados. No está perdonado. No quiere el perdón de Dios. Entonces esa persona no quiso la obra de Jesucristo que realizó por él o por ella. La está rechazando. No la quiso. Su destino seguro, su destino garantizado. No es una probabilidad, no es una, puede ser que vaya a la condenación. No, de acuerdo a la Biblia, el destino de esa persona que rechaza al Hijo de Dios, la Biblia dice, es lanzado al lago de fuego. Dios es justo. Esta es la verdadera justicia divina. Dios hizo todo lo necesario para que el ser humano no vaya a la condenación. ¿Sabían eso? Dios ya hizo todo para que el ser humano no vaya a la condenación. Dios envió a su Hijo unigénito para que no vaya nadie a la condenación eterna. Dios hizo el más grande sacrificio en toda la historia de la raza humana. En toda la historia de la creación, Dios hizo ya el más grande sacrificio. El ser humano que en su orgullo y su arrogancia rechaza este amor de Dios, él mismo o ella misma están escogiendo la condenación eterna. Notemos esto, hermanos, que Dios no envía a nadie al infierno. Esto es algo que la gente sin Cristo siempre nos critica, ¿cierto? El Evangelio. Y siempre dice, pero ¿cómo Dios va a mandar a sus hijos o a la creación al infierno? No, Dios no manda a nadie al infierno. El ser humano escoge ir allá. Tú te mandas al infierno. Tú te envías por rechazar el único medio de salvación. Bien puede el ser humano arrepentirse y escoger vida eterna que se encuentra en Cristo Jesús. Eso es lo que dice la Biblia del gran trono blanco para el ser humano que no es cristiano. Ahora, es posible que algunos cristianos piensen que como no existe ninguna condenación para los hijos de Dios, porque Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Pero el creyente puede pensar que eso significa que no vamos a atravesar ningún juicio. Y la Biblia, el día de hoy quiero hablar de eso, que realmente los cristianos vamos a pasar por juicios. Y el juicio del que vamos a hablar el día de hoy se llama el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo. Dios nos dice que ninguno de los cristianos debemos padecer por obras malas. Y quiero que vayamos a Primera de Pedro. Miren, ahí está en la pantalla, la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, dice así: que ninguno de ustedes padezca como homicida, o como ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. No sufren por esas cosas, no sufran, dice el Señor. Pero si alguno padece o sufre como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Hermano, eso que está en la pantalla es palabra de Dios, es Biblia. Es Sagradas Escrituras que les digo, hasta las están regalando, y si no tienes tú y realmente quieres leer la Biblia, te regalamos una en inglés o en español. Pero esto es lo que dice la Biblia. Dice, no se avergüence si una persona está sufriendo por el nombre de Cristo Jesús. No te avergüences, dice, sino glorifique a Dios por ello. Pero noten eso que está subrayado, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, dice el apóstol Pedro, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Entonces vean, este sufrimiento que atraviesan los cristianos por causa de Jesucristo, en sí es un juicio que estamos atravesando. Es un juicio aquí en la tierra. Un juicio puede ser para recibir un castigo o condenación. Se hace un juicio antes. Pero también el ser juzgado es para que se pruebe la inocencia de una persona, ¿cierto? Si está el acusado, se le hace un juicio para comprobar, no, él es inocente, y por eso se hace un juicio. También algo se prueba o se juzga
para comprobar su genuinidad, que es genuino, que es real. Y piensen en el oro, ¿cierto? El material, el oro se prueba por medio de ¿qué? De fuego. ¿Para qué? Para eliminar todas las impurezas y que quede solamente oro puro. Esa es la razón por la cual se llama oro puro, porque no tiene escoria, no tiene ninguna basura, no tiene nada de contaminación. Algo que también se prueba acerca de los que profesan ser cristianos es su fe. Vean lo que dice Primera de Pedro también. La fe de los hijos de Dios es probada. Estamos siendo juzgados, estamos en un juicio aquí en la tierra para probar en ese sentido de como el oro para que se purifique. Primera de Pedro 1, 6, 7 dice, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser ¿qué? Afligidos en diversas pruebas. ¿Y por qué, Señor? Decimos, ¿por qué? Si es necesario, vamos a padecer por diversas pruebas. Dice, para que sometida a prueba su fe, que es mucho más preciosa que el oro. El oro, aunque sea perecedero, se prueba con fuego. Pero su fe, para que sometida a prueba su fe, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. De manera que Dios en su palabra nos enseña que el ser humano tarde o temprano pasará por un juicio. Y la Biblia dice, el apóstol Pedro dice, es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Quién es la casa de Dios? Nosotros. La gente de Dios, los cristianos. La casa de Dios somos los que hemos rendido nuestra vida a Cristo Jesús. Entonces, escudriñando la palabra de Dios, todos los cristianos, mientras vivimos en esta tierra, debemos buscar glorificar a Dios todo el tiempo, hermanos y hermanas. Somos hijos de Dios y debemos buscar dar la gloria a Dios todo el tiempo, en todo momento. No en algunos momentos, en todo momento. Primera de Corintios 5:9 dice, por tanto, dice el apóstol Pablo, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Está hablando de que cuando morimos, estamos presentes con el Señor. Mientras estamos vivos aquí en la tierra, estamos ausentes del Señor. No estamos con Cristo Jesús, porque Él está a la diestra del Padre en este momento. Pero cuando un cristiano muere, estamos presentes con Cristo. Y eso es lo que el apóstol está diciendo. Entonces, algo que concluye, dice, por tanto, procuramos también, sea que estemos ausentes del Señor, o sea, viviendo aquí, o presentes con el Señor, dice, serle agradables. Entonces, nota la escritura, dice, procuramos ser agradables a Dios. Procuramos, esto es, nos esforzamos seriamente, serle agradables. ¿Para qué o con qué propósito? Serle agradables, por eso es que procuramos hacerlo. Ahora, alguien puede decir que las obras no agradan a Dios, dice, de hecho, Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios existe, que le hay y que Dios galardona a los que le buscan. Ahora, alguien puede decir, pero pastor, realmente las obras no son de fe, las obras, lo que agrada a Dios es la fe que tenemos. Y en verdad, hermanos, vamos poniendo atención a esa escritura que está en la pantalla, vemos que se asume que el ser humano, especialmente el cristiano, agrade a Dios. ¿Se dan cuenta de lo que dice ese versículo? Sin fe es que imposible agradar a Dios. Entonces implica que con fe es posible agradar a Dios. Y realmente eso es lo que la Biblia enseña. Dios asume que con fe sí es posible agradarle. Ese es un objetivo noble en la vida de nosotros, los hijos de Dios. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Por medio de la fe. Por medio de la fe agradamos al Señor. Nuestra fe en Dios, nuestra fe en la obra
consumada de Jesucristo. Todo lo que hizo hace 2000 años Cristo Jesús. Ya lo hizo todo por nosotros. Bueno, tenemos fe, hermanos. Es lo que nos hace que podamos no solo acercarnos a Dios, al Dios vivo y verdadero, la fe en Cristo, sino también serle agradables por medio de nuestra fe en Cristo Jesús. De manera que vean, hermanos, el anhelo, el deseo, el pensamiento de agradar a Dios siempre está presente en un hijo de Dios. Pongan atención, tú eres hijo de Dios, tú respóndete, realmente tú sabes que tú siempre quieres agradar a Dios. Hay una lucha, ¿cierto? Hay una lucha entre la inclinación de la carne, pero todo hijo de Dios siempre quiere realmente agradar a nuestro Señor. No queremos desagradar a Dios. ¿De acuerdo? Ahora, el tribunal de Cristo es para todos los cristianos, el tribunal de Cristo. El gran trono blanco para los no cristianos, pero hay un tribunal, un juicio, y es el tribunal de Cristo. Y vean, ahí está en Romanos 14:10. El apóstol, Dios inspiró al apóstol Pablo cuando estaba escribiendo esta carta para una iglesia hace 2000 años. Y entre otras cosas dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos implica el apóstol Pablo, todos los demás apóstoles, Pedro, Juan, todos los demás cristianos de ese tiempo, todos los cristianos que se han venido siendo cristianos, la gente, hermano, todos nosotros también, todos los cristianos, todos, incluye el apóstol Pablo mismo, junto con todos los que nos hemos arrepentido. Y dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Notemos que es a los cristianos a quien se está dirigiendo esta palabra de Dios. ¿Ante quién vamos a comparecer? ¿Ante quién? Dice, ante el tribunal de Cristo. Tribunal proviene, la palabra tribunal proviene de tribuna o tarima, o un lugar elevado al cual se llega por escalones, un entarimado. Ese es un tribunal. La fotografía es que cada uno de nosotros llegará a todos nosotros, incluyéndome a mí, todos nosotros, llegará el momento que vamos a estar de pie en esa tribuna, delante de nuestro Señor Jesucristo. Pensemos en eso, porque tú y yo ya podemos imaginarnos ese momento, que la Biblia dice, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Recordemos esto, la obra de Cristo en favor del creyente, y es muy importante cuando hablamos de juicio ante el tribunal de Cristo. Necesitamos recordar lo que Jesucristo hizo en favor del ser humano, especialmente del que cree. ¿Qué cosa hizo, hermanos? ¿Qué fue juzgado y quitado cuando Cristo murió en la cruz? Nuestros pecados. Gloria a Dios. Y esto es un alivio. Gracias, Señor. Miren lo que dice el apóstol Pedro, Dios por medio del apóstol Pedro, en primero de Pedro capítulo 2. Dice, hablando de Jesucristo, Jesucristo llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, para que nosotros, los que creemos en él, estando muertos a los pecados, vivamos ¿hacia qué? A la justicia. Entonces, esto nos da un gran alivio a los hijos de Dios. ¿Qué cosa llevó Cristo por nosotros en su cuerpo sobre la cruz? Nuestros pecados. ¿Cuántos pecados llevó Jesucristo por nosotros en la cruz? Todos. ¿Cuántos no llevó en la cruz? Ninguno. ¿Cuántos pecados han sido perdonados de todos los hijos de Dios? Pasados, presentes y pecados futuros ya nos fueron perdonados. ¿No les da un alivio, hermanos? Por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por el sacrificio que Él hizo, todos nuestros pecados ya fueron juzgados y hubo una sentencia y fue muerte y ya hubo juicio, hermanos, y Cristo lo tomó en nuestro lugar. Él no cometió ni un pecado. Yo merecía el castigo. Tú merecías el castigo, pero Cristo te amó y nos amó tanto que Él dijo, yo voy a morir por ti, mi hijo. Precioso. Primera de Juan 3:5 dice, y sabéis que Cristo apareció para quitar
nuestros pecados. Y no hay pecado en Cristo Jesús. Él apareció para take away los pecados del ser humano. Entonces, el propósito del tribunal de Cristo. Entonces, ¿para qué es el tribunal de Cristo? Hay escritura. Qué precioso que la Biblia es la que interpreta la Biblia, hermanos. Y vean, cada escritura es palabra de Dios. Segunda de Corintios 5:10 dice, porque es necesario, ahora el apóstol Pablo, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que cada uno, los cristianos, reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos a recibir de acuerdo a lo que hicimos aquí. En primer lugar, entonces, pongan atención, nota que Dios dice que es necesario. Es necesario, esto no se puede quitar, así debe de ser. Y recuerda, Dios es perfecto. Dios es infinitamente perfecto, infinitamente inteligente. Y Dios sabe lo que hace. Dios, obviamente, el bien, hermanos, de este tribunal no es para Dios, es para nosotros. Todos los cristianos, ni uno se queda fuera de este tribunal. Entonces, la realidad es, ya podemos irnos imaginando ese momento en que estemos ante el tribunal de Cristo, con ese propósito que dice la Biblia. La pregunta es, ¿cómo te hace sentir? No levante la mano ni se ofrezca para contestar, pero hay en tu mente. ¿Cómo te hace sentir ese momento que llegue? ¿Te da miedo o te hace temblar? Bueno, recuerda que no es juicio por nuestros pecados. Acuérdense, eso es muy importante. Cuando lo que Cristo no es por juicio por nuestros pecados. Este tribunal es para que cada uno de nosotros reciba de acuerdo a lo que uno haya hecho mientras estaba aquí en la tierra, mientras estaba en el cuerpo. Recuerden que es futuro, esto está hablando del futuro, el tribunal de Cristo. Pero mientras estamos vivos aquí nosotros hacemos cosas, sea buena o sea mala. Se supone y Dios espera que el cristiano va a hacer cosas buenas. Eso es lo que hacemos. Entonces recuerda que este tribunal es algo del futuro, cuando nosotros los cristianos ya no vamos a estar en este cuerpo. Entonces pongan atención, para que cada uno reciba de acuerdo a su comportamiento, las obras, lo que uno hizo. Para eso es el tribunal de Cristo. Tú estarás ahí, yo estaré ahí un día. Nosotros, los hijos de Dios, un día vamos a estar de pie ante el tribunal de Cristo. Vamos a comparecer. Hermanos y hermanas, esto es real. Acuérdense, esto no es mentira, esto no es religión, esto no es fantasía, esto no es imaginación. Esto es lo que Dios dice. Pueden imaginarse, un día yo voy a estar compareciendo delante en el tribunal de Cristo. Un día usted, un día usted, un día ustedes. Y me refiero a los cristianos. Si hay gente aquí que está escuchando y no eres cristiano, entonces para ti no es esto. Para ti es el gran trono blanco. Por eso hay esperanza de que te arrepientas. Pero vamos a recibir según lo que hoy estamos haciendo, sea bueno o sea malo. ¿Qué es en sí lo que vamos a recibir? La Biblia misma, hermanos, habla de galardones, recompensas, premios, coronas. Y el Señor nos las va a dar. Vean ese cuadrito, me encantó, lo encontré obviamente ahí en el internet, hermanos. ¿Se dan cuenta? Jesucristo recompensándote, dándote tu recompensa, tu premio, hermano, tus galardones. En otras palabras, nuestras obras, buenas o malas, serán juzgadas en el tribunal de Cristo. ¿Captaron eso? Lo que acabo de decir. Nuestras obras serán juzgadas. El cristiano no va a ser juzgado. Nuestras obras, las cosas que hicimos mientras estamos aquí en la tierra. De acuerdo a las escrituras, las obras del cristiano se comparan a algunos materiales. Miren lo que dice 1 Corintios 3:12. El versículo 11
el apóstol Pablo dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces el fundamento principal es Cristo Jesús, pero el versículo 12 dice, y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Entonces, las obras de los cristianos se comparan a materiales. Oro, plata, piedras preciosas, es una clase de obras, pero hay otra clase de obras, madera, heno y hojarasca. El fundamento del cual aquí habla el Señor, hermanos, es Jesucristo. Ahora, la realidad es que sobre ese fundamento, Cristo Jesús, algunos llegan a edificar con materiales no dignos del fundamento de Cristo Jesús. Cristo, dice Juan capítulo 1, versículo 18, me parece que o 17, la gracia, la ley fue dada por medio de ¿quién? Moisés. De Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo. Jesucristo. La gracia y la verdad. Si vamos a edificar, como todos nosotros edificamos sobre el fundamento que es Cristo, vamos a edificar en base a la persona de Cristo. Estaba lleno de gracia y de verdad. Eso es lo que Dios espera que edifiquemos. Pero algunos añaden a la obra de Cristo Jesús, hermanos y hermanas, añaden la ley y otras doctrinas y prácticas que no están fundadas en Jesucristo y en su gracia. Y lo peor es que usan la Biblia, la palabra de Dios, y usan el nombre cristiano, evangélico. ¿Sí saben lo de la luz del mundo? ¿Cierto? Esta grandísima organización, el líder principal de esta, son miles, hermanos, creo millones de seguidores, la luz del mundo, pues tristemente lo acaban de arrestar por un montón de cargos muy serios y tristes. Pero la cosa es que salen a tele diciendo los cristianos evangélicos. ¿Sabían ustedes que a la luz de la Biblia ellos no son cristianos ni evangélicos? No, es una secta falsa. Es una secta falsa. Hermanos, niegan la Trinidad. Y realmente negar la Trinidad, eso es esencial en el cristianismo. Si tú quieres saber si una congregación a la cual tú vas es realmente cristiana, van a creer en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si niegan la Trinidad o la enseñan como otros grupos hermanos que están por aquí alrededor de esta área, que enseñan que Dios es solamente uno y te enseñan, sí creemos en el Espíritu Santo, pero es una fuerza de Dios. Sí creemos en Jesucristo, el Hijo también, pero no es Dios mismo, es Dios. Dios hizo a Jesucristo. No. La Trinidad es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y esta gente, tristemente, hermanos, le están añadiendo. De manera que las obras hechas en el fundamento de la gracia, Cristo y la verdad de Jesucristo son las que Dios espera. Esas obras, hermanos, es oro, plata y piedras preciosas. Dos clases de materiales. Lo primero, oro, plata, piedras preciosas, son materiales de gran valor, resistentes al fuego, se purifican nada más. Lo segundo, madera, heno y hojarasca, son materiales sin mucho valor y para nada sobreviven al fuego. Madera, heno, hojarasca representan obras que el creyente hace en el poder de la carne. Eso no era lo que Dios quería de ti. Cuando el creyente trata de resolver sus problemas o suplir sus necesidades usando sus propios recursos, aparte de Cristo Jesús, esas son obras de la carne. Eso es madera. Eso no va a servir para nada. Eso se va a quemar cuando sea el tribunal de Cristo Jesús. Oro, plata, piedras preciosas representan aquellas obras hechas en el Espíritu de Dios. Que realmente el creyente fue controlado por el amor de Cristo Jesús, fue controlado por el amor de Dios, y en base a eso, esas obras tú las hiciste o yo las hice, hermano. Primera de Corintios 3:13, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará.
Entonces, viendo esa escritura en la pantalla, ¿cómo serán probadas nuestras obras? Por fuego, por el fuego. El fuego es símbolo de algo que purifica. Es un símbolo, hermanos, que prueba el valor de las cosas. El fuego se usa, que prueba el material de lo que algo está hecho. El fuego es purificador. Y este es el fuego del Señor Jesucristo, del juicio hacia nuestras obras. Él, Jesucristo, es el que probará nuestras obras, si fueron hechas en el Espíritu o si fueron hechas en el poder de la carne. Son recompensas, entonces, recompensas del cristiano fiel en el fundamento, la gracia y la verdad. Primera de Corintios 3:14, el siguiente versículo dice: entonces, ya que va a ser probadas nuestras obras por fuego, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿qué cosa dice la Biblia? Recibirá recompensa. Recibirá, ¿qué cosa? Recompensa. Únicamente recibirán recompensa aquellos cuyas obras permanecerán al ser probadas por el fuego de nuestro Señor Jesucristo. La recompensa siempre es fruto o resultado de un esfuerzo que se hizo. Por eso te recompensa, pero dice, tu recompensa es, ¿cierto? Porque hay un esfuerzo que uno hizo. Piensen en el atleta, en el atletismo. El que gana la carrera, bueno, recibió la recompensa de su esfuerzo, de su preparación. En este caso que estamos hablando, el esforzarnos para mantenernos firmes en la verdad y en la gracia de Jesucristo. Porque Él es el único fundamento firme. El mantenernos firmes, hermanos, en la gracia, en el amor de Cristo Jesús, la gracia y la verdad. Todas nuestras obras son hechas en el Espíritu. Eso es lo que más va a abundar en nuestras vidas cuando nos mantenemos firmes en la gracia y en la verdad. Cuando uno se desvía de ese fundamento de la gracia y la verdad de Cristo, pasas al área de la ley. Y la ley, hermanos, fortalece el ego. La ley fortalece el yo del ser humano. Por eso hay cristianos legalistas. Por eso tú le ves la cara de un legalista amargado, pero se cree, piensa que él es superior porque se somete a la ley de Dios. Eso no es la gracia del Señor, eso no es la verdad. Es la gracia y la verdad, hermanos, lo que se supone que van a producir en nosotros obras dignas que van a ser hechas como si fuera de oro, plata y piedras preciosas. Notemos, vean, si tu vida, o sea, lo que edificaste sobre el fundamento, eran simplemente hojarasca, heno y madera, tú sufrirás pérdida. Ok, me estoy brincando ya al siguiente versículo, pero vamos a pasar pues al siguiente versículo. Hermano, 1 Corintios 3, capítulo 3, versículo 15. Sigue hablando de ese juicio, hermano, del tribunal. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Lo de atrás, el 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Pero acá dice, si la obra de alguno se quemare, noten la obra, él sufrirá pérdida.